Muy buenas, hoy en el programa de Crónica de Canarias, Reflexionando con Atenea, nos encontraremos con Sergio Ramos, que es el senador del Partido Popular por Gran Canaria. Don Sergio Ramos es diplomado en Publicidad y Comunicación Corporativa, ha trabajado en el sector privado como creativo de publicidad, ha sido miembro del gabinete de presidencia de Mariano Rajoy del 2006 al 2011 y desde el 2011 al 2018 ha sido ayudante personal del presidente de gobierno. Si te gusta esta entrevista, por favor, dale al like, suscríbete al canal y comparte esta entrevista con todos tus amigos y contactos. También nos encontramos con David Crespo, que es el director de redacción de crónicadecanarias.es. Muy buenas tardes, señores. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Ángel. Encantado de estar con ustedes. Sí, ¿qué tal, Sergio? ¿Estás en Madrid confinado? ¿Estás en Gran Canaria? ¿Dónde estás? Bueno, ahora estoy en Madrid porque ayer tuve sesión de control en el Senado, que le preguntaba yo al ministro Pedro Duque sobre los investigadores que están actualmente trabajando en España. Y sí, efectivamente, ahora estoy en Madrid. Don Sergio, tengo algunas preguntitas que tenemos que hacerte. Hoy, la verdad que estamos ávidos de preguntas porque han pasado muchas cosas, ¿vale? David hará algunas, yo te haré otras. Y yo, como sé que en tu estado tienes test masivos ya y tanto los científicos que hemos entrevistado en este programa como muchos médicos han aconsejado el tema de los test, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te voy a hacer es que, bueno, que tenemos una situación actual complicada por el asunto sanitario y económico, y en otros países se han hecho desescaladas con seguridad basándose en la ciencia, es decir, haciendo caso a los expertos que han recomendado hacer test masivos, y por eso no viven un drama económico como se está viendo en España. Entonces, ¿por qué el gobierno no ha hecho test masivos? Y si usted cree que es porque no hay en el mercado, son muy caros o porque hay otras razones. ¿Qué nos puedes comentar, don Sergio? Bueno, yo para responderte de manera rápida primero y luego ya me extiendo un poco, yo creo que hay razones políticas y no me corto un pelo en decirlo, y las hay. Todo esto empieza desde muy atrás, Ángel, porque nosotros nos tenemos que ir casi que al 8M, al 8 de marzo, cuando aquella manifestación que dejó autorizada la delegación del gobierno en Madrid, bueno, y en toda España, y allí habían razones políticas de que aquello se estuviese autorizando. Estamos hablando que ya en febrero la OMS le estaba diciendo a todos los países que iba a venir o que ya estábamos con una epidemia mundial, y me acuerdo perfectamente de las palabras del secretario general de la OMS diciendo aquello de la recomendación a todas las comunidades, a todos los países, es muy sencilla: test, test, test. Entonces, claro, yo lo que veo, lo primero que yo tengo que decir es que el gobierno evidentemente nos mintió, no nos dio toda la información. Y luego recuerdo también en un programa de Susana Griso en Antena 3, en donde se nos descubrió un documento que le llegó de la OMS al gobierno, en donde desaconsejaban la manifestación, por ejemplo, del 8M. Y el Partido Socialista, el gobierno del Partido Socialista, la autorizó. Eso lo primero. Pero claro, es que a nosotros se nos ha engañado de todas. Primero, porque vimos a ministros en la manifestación y justo el día anterior, porque creo que hay que recapitular y creo que hay que recordar todo lo que aquello pasó, porque eso fue un domingo y es que el lunes nos estaban diciendo que ya nuestros hijos el miércoles ya no podían ir al colegio, por ejemplo, en la ciudad de Madrid. Gracias a que el Partido Popular, el gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid se adelantó y las vio llegar, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido un cúmulo y claro, nosotros parecemos, y permíteme la expresión, parecemos fachas diciendo y criticando al gobierno, porque como nos quieren callados, pues mire, yo no me voy a callar. No me callo. Y cuando yo pienso que el gobierno miente, yo digo el gobierno ha mentido. Y el gobierno, Ángel, David, mintió en esos días. Entonces yo creo que las cosas se han hecho mal desde el principio. Y el problema es que si las cosas se hacen mal desde el principio, pero usted va cambiando y usted va, digamos, modificando su manera de hacer política, pues yo creo que hubiese sido bueno que dejaran de mentir. Pero no, siguieron mintiendo. Entonces se fueron a comprar, porque como las recomendaciones eran test masivos, se fueron a comprar test. Y entonces vienen los test. Y entonces compran casi 1 millón de test y nos dicen por la mañana
que 5.000 test están defectuosos que no se pueden usar. Luego al mediodía dan otra rueda de prensa y dicen que no son 5.000, que son 9.000. Y luego ya por la noche nos enteramos que todos los test que compraron estaban defectuosos. Pero es que luego nos enteramos de que las empresas chinas las que se la compraron estaban de aquella manera. Entonces ha habido un cúmulo de circunstancias que al Partido Popular no le han gustado nada. Todo esto que te he contado, a lo largo de que nos iban pidiendo al Partido Popular, nos iban pidiendo el estado de alarma y se lo aceptamos. Yo recuerdo en el debate del estado de alarma cómo nos llamaban absolutamente de todo. Nos llamaban indignos, nos llamaban desleales, inútiles. Todo eso en las prórrogas del estado de alarma. Eso está en el debate, eso está en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados, cómo le llamaron todo eso al presidente de mi partido, Pablo Casado. Y eso que estaba aceptando la prórroga de estado de alarma. Entonces ahora y ahora hablaremos más adelante del tema de la abstención, ahora nos abstenemos y nos llaman que somos la peor oposición de todo el continente y hemos podido oír a Adriana Lastra hoy llamándole cotorra al secretario general de mi partido, Teodoro García Egea. Es decir, que entonces cuando dentro de 2 semanas votemos que no, que es el aviso que le hemos dado, ¿qué nos van a llamar? Nos van a mandar al ejército, nos van a mandar a la Guardia Civil, nos van a secuestrar. ¿Esto de qué va? Entonces yo lo que le venimos pidiendo al gobierno durante todo este momento es que no mienta, simplemente que no mienta. Yo quería preguntar un poco, trasladar en este sentido una preocupación o un estado de opinión que se ha producido y que se da en la calle y en muchos medios, ¿no? Y es cuál es la alternativa a lo que está haciendo en estos momentos el gobierno, cuál es la alternativa o la desescalada alternativa o cuál hubiera sido incluso la gestión alternativa del Partido Popular a lo que en estos momentos tenemos en España. Es decir, qué medidas concretas y cuáles serían esas medidas para afrontar lo que se nos está viniendo encima en estos momentos, explicado someramente a la gente, no sé. Pues fíjate lo que te voy a decir, David. El tema de la desescalada, yo puedo estar en desacuerdo en cómo se ha explicado, porque decía el presidente de los Estados Unidos, Truman, que si no los puedes convencer, confúndelos. Y eso es lo que ha hecho el presidente del gobierno. Yo conozco muy bien al jefe del gabinete del presidente del gobierno, Iván Redondo, que es un enamorado de la política de Estados Unidos, lo conozco muy bien porque además trabajó para el Partido Popular, y en estos casos, verte una película norteamericana y llevar a cabo determinadas cosas no te conduce a nada bueno. Entonces, yo creo que esto se ha hecho y entonces se le ha explicado mal a la población la desescalada. Eso punto número 1, explicado mal. Segundo, podemos debatir cómo es la desescalada. Pero, hombre, lo primero que tenía que haber hecho usted era llamar a la oposición, por lo menos al líder de la oposición, sentarlo en una mesa y explicarle cómo va a ser ese plan. También no hubiese estado de más que hubiese llamado, por ejemplo, a los empresarios. Quiero nombrar, por ejemplo, y hacerles una mención especial a los empresarios turísticos, porque claro, hoy en día están muy asustados porque les han dicho, no, es que usted puede abrir con el 30% de la ocupación de su restaurante y del hotel a un 50%. Oiga, vamos a hacer las cosas bien porque esto no se improvisa. Y esto se tenía que haber hecho en una mesa de diálogo entre la oposición y los sectores afectados que todos han quejado. Yo no conozco ninguna medida del gobierno que haya tenido más rechazo que esta. De verdad, no lo conozco. O sea, he oído a todos los sectores, absolutamente todos quejarse. Entonces, yo lo que pedía era, el Partido Popular pedía una mesa de diálogo para llevar eso a cabo. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es la alternativa a la desescalada? No, mire, me atrevo a decirle que nosotros no es que busquemos una alternativa, es que se han, pasado 4 pueblos de lo que tenían que haber hecho. Llevamos 1 mes y medio, y yo se lo decía ayer al ministro Pedro Duque, es que, mire, le pongo un ejemplo y luego ya me extiendo más en la pregunta. Los investigadores que luchan contra el cáncer, contra el Alzheimer, contra el ictus,
los que están trabajando en la robotización, en la transformación digital, el gobierno del PSOE decidió que los tenía que confinar en casa, que no podían seguir trabajando. Y los confinó en casa y llevan más de 50 días sin poder trabajar. Se ofrecieron al gobierno para poder trabajar y ese ofrecimiento ha sido ignorado. Y además le digo, este país, España, tiene la posibilidad ya, ahora mismo, en estos mismos momentos, con los laboratorios públicos que tiene, de estar haciendo millones de test PCR al mes. ¿Y sabe lo que pasó? Que el gobierno cerró esos laboratorios, porque decidió que esa profesión, la de investigador, era una profesión no esencial. Y es como yo le dije al ministro en el día de ayer en el Senado, si ellos no son esenciales, usted es un ministro de ciencia ficción, porque entonces no sé a lo que se dedica usted. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que se pasaron, por llamarlo de alguna manera, las fases que se tenía que haber hecho. Primero, la recomendación de la OMS, que era test, test, test. Pero claro, conocíamos que nos mentían a lo largo de todo ese tiempo. Y entonces al gobierno se le ha ido el tiempo. Ya toda la población tenía que haber estado con un test hecho. Recuerdo cuando en el año, bueno, no recuerdo el año, no sé si fue 2006 o aproximado por ahí, el ministro Miguel Sebastián nos mandaba una bombilla LED a todos los domicilios de toda España. Se gastaron 64 millones de euros en mandarnos una bombilla LED, aquella, sí. Porque se ponían de moda, y Ángel sabrá un poco de esto, se ponían de moda las bombillas LED, y entonces el tipo, por la presión del tipo, el ministro decidió mandarnos una bombilla por valor de 64 millones de euros. Oiga, pues ahora queremos test masivos para toda la población. Pero es que no es que lo pida el Partido Popular, es que ha sido la recomendación primordial de la OMS. Y eso el gobierno se lo ha saltado. Me hace gracia cuando dicen, no, es que en La Gomera, que viven 500 personas, no hay ningún contagiado. Y yo les pregunto, ¿cuántos test han hecho, en La Gomera no, cuántos test han hecho en La Graciosa? Decían que en La Graciosa no había ningún contagiado. En La Graciosa viven 500 personas. 500 personas, es fácil. Entonces, ¿cuántos contagiados hay en La Graciosa? 0 contagiados. ¿Cuántos test han hecho en La Graciosa? 0 test. Claro, entonces hay 0 contagiados porque usted no sabe si está contagiado o no. Es que parece un chiste. Cuando lo explicamos, esto parece un chiste, David. Entonces creo que se saltaron el paso primordial, que era hacer test. Cuando usted ya tiene el mapa de todos los test que se han hecho en toda España, usted puede hacer un plan de desescalada bien hecho y de manera seria. Y esto hay que explicárselo a la gente. Y por eso el Partido Popular no está de acuerdo cómo se han hecho las cosas. Entonces, nosotros, como bien indica nuestro nombre, los ciudadanos cuando votaron decidieron poner al Partido Popular en la oposición. Y como bien dice su nombre, oposición, es decir, hacer control al gobierno. Ese es nuestro trabajo. Y no nos podemos callar cuando pensamos que se han hecho las cosas mal. Y en eso es lo que estamos. Esta mañana nos levantamos con el cambio de opinión de la señora Oramas sobre el voto a favor de prorrogar el estado de alarma, y basa en que dicen que no van a pagar los ERTES si el estado de alarma no se prorroga. Yo tengo entendido que eso no es correcto, es decir, sí y no. Tendrían que hacer una nueva ley fuera del estado de alarma para pagar esos ERTES, pero que nadie se quedaría sin su prestación. ¿Cómo ve el cambio de la señora Oramas cuando lo importante de todo, aparte de que hayan ERTES en la seguridad turística para los empleados del turismo, lo más importante de todo es que las Islas Canarias estén libres, tengamos test para que los alemanes puedan venir, ingleses, alemanes, con seguridad, porque ese es el gran problema de Canarias. Entonces, ¿cómo ve ese cambio de rumbo de la señora Oramas? Bueno, el cambio de rumbo de la señora Oramas y de Coalición Canaria no es ninguna novedad. Ellos se venden al mejor postor y entonces, según vaya la veleta del viento ese día, pues oiga, pues nos vendemos a una cosa o nos vendemos a otra. Pero eso no es nada nuevo. Lo que hemos visto de Coalición Canaria estos días no es nada nuevo. A lo que sí que me quiero referir, porque es un tema muy serio y además nos están escuchando gente que se quiere informar sobre el tema de los ERTE, porque son mucha gente la que está sufriendo esta situación,
Porque, cuidado, que está sufriendo el que está en paro, pero es que el que está en el ERTE se puede encontrar que su empresa cuando vuelva está cerrada. Entonces, esto es un tema muy serio y que no se puede frivolizar con este tema. Recuerdo a la ministra de Trabajo explicando los ERTE. Hubiese preferido que no me lo hubiese explicado, la verdad, porque toda España se quedó con el tema de los ERTE mucho, mucho peor. Y encima, además, con una manera muy de barrio sésamo, como si fueran que los españoles son inútiles. Y yo quiero decir que los españoles no son inútiles, son más listos, mucho más listos que ella. Refiriéndome a Anioramas y refiriéndome a Coalición Canaria, nosotros estamos, y lo pedimos y lo venimos pidiendo durante ya 2 semanas, es que efectivamente los ERTE queden fuera del estado de alarma. Tenemos leyes que nos permitirían poder hacer excepciones, como la Ley de Seguridad Nacional que dejó aprobada el Partido Popular, la Ley General de Sanidad, etcétera, etcétera, que nos permitiría estar fuera de un estado de alarma y tener una serie de medidas excepcionales. Eso no lo ha querido el Partido Socialista y es lo que le hemos ofrecido y no nos ha querido ni oír. Entonces, Coalición Canaria, que yo sí es que estoy de acuerdo en que los ERTE se queden fuera del estado de alarma y que duren lo máximo posible, pero claro, yo lo que no entiendo es, oiga, ¿usted, Coalición Canaria, cree que el Partido Socialista, el gobierno, lo está haciendo todo bien? ¿Usted cree que ese dinero que van a mandar a las comunidades autónomas dejando a Canarias con menos dinero del que se le había prometido y usted va a votar que sí? Entonces, claro, Anioramas creo que tiene que explicar determinadas cosas que no ha explicado, porque a Canarias en estas medidas se le está maltratando. Entonces, claro, si tú pides 10 puntos y te dan 1, cuidado porque que solamente te están dando 1 y has pedido 10, ¿eh? Entonces, yo eso no lo tengo claro. Habrá que preguntarle, evidentemente, a Anioramas y que sea ella quien lo explique. Bueno, yo creo que hoy, esta semana y concretamente hoy, hemos vivido un cambio también muy importante en la posición de Ciudadanos, ¿no? Que ha pasado de alguna manera a apoyar a Pedro Sánchez en esta nueva petición del estado de alarma, de prorrogar el estado de alarma. Esto puede tener implicaciones políticas, ¿no? Probablemente en algunas comunidades autónomas, en el gobierno de algunos ayuntamientos. ¿Cómo valoras, don Sergio, este cambio de posición? ¿Qué implicaciones puede tener e incluso a nivel de la gobernabilidad del Estado, ¿no? Bueno, la verdad es que yo llevo tiempo sin entender a Ciudadanos, sin entender a su líder Arrimadas. Mire, desde el mismo momento que el expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pudo sacarnos de toda esta situación en la noche del 28 de abril del año 2019, donde yo fui elegido por primera vez senador por Gran Canaria, el Partido Socialista y Ciudadanos sumaban entre los dos 180 escaños, es decir, una mayoría absoluta bastante holgada y que le daba para gobernar con una estabilidad a España espectacular, con permiso de esta expresión. Entonces, yo desde ese momento, en el momento en el que ellos no valoraron entrar en el gobierno con el Partido Socialista y tener una España estable y permitir todo lo que vino después, yo me vas a permitir, David, que te diga que no entiendo ya absolutamente nada de Ciudadanos. Es que también además podíamos hablar de la situación de Ciudadanos en Canarias. Entonces, claro, yo creo que lo mejor que puede hacer Ciudadanos es lo que se ha hecho en el País Vasco, que es el España suma, el País Vasco suma, Ciudadanos más Partido Popular, y o nos unimos, David, o no tenemos nada que hacer. Respondiendo a tu pregunta, que me gusta hacer directo, el cambio es como lo de Coalición Canaria. No lo entiendo, habrá que preguntarle en la mesa de negociación que se hizo, parece ser ayer por la noche, con el Partido Socialista y Ciudadanos, que parece ser que le llamaron a última hora, nos va a tener que explicar muy bien Ciudadanos qué es lo que le han ofrecido. Ya se hablan de cosas, no seré yo quien diga aquí qué, porque yo no comento rumores, pero evidentemente van a tener lo que explicar muy bien. Porque tener confinada a la gente en un estado de alarma, en donde, por cierto, se está multando a muchísima gente por determinados
por determinadas cosas que son bastante graves. O sea, esta situación no se puede prolongar más en el tiempo. Por eso nosotros nos hemos abstenido porque somos responsables y hemos dicho, oiga, usted desvincula los ERTE del estado de alarma. Usted va a cogobernar más con las comunidades autónomas. Usted declara el estado, el luto nacional. Y además acepta, que eso es lo que han dicho, o sea que me va a permitir que yo no crea demasiado en el gobierno, porque claro, las mentiras se van acumulando. Y entonces usted acepta legislar para que dentro de 15 días se pueda hacer otro tipo de estado no de alarma y que permita que todas las recomendaciones sanitarias se lleven a cabo. Bueno, nosotros nos hemos abstenido por eso, porque ellos han permitido eso, tienen nuestra abstención. Ahora, dentro de 2 semanas, o se acaba el estado de alarma o aquí ya no hay nada que hacer. Porque es que estamos viendo durante los últimos días que se está utilizando, David, Ángel, el BOE para meter determinadas cosas que nada tienen que ver con el estado de alarma, que nada tiene que ver con el tema sanitario. Entonces, claro, oiga, va a haber ahora una huelga y lo van a recurrir ante los tribunales los funcionarios porque en muchos ministerios han quitado esa norma que lleva muchísimos años puesta de que para determinados cargos tienes que ser funcionario. Y estos señores, como quieren nombrarlo todo a dedo, lo han cambiado por el libro y entonces han dicho, oye, para adelante. Pues los funcionarios se han quejado, porque eso no está bien hecho. Y luego, claro, cuando dices tú, oye, ¿era primordial darle poderes a Pablo Iglesias en el CNI durante el estado de alarma? Claro, el problema está en que como el BOE es muy grande y ellos piensan que nadie se lo lee, porque además piensan que España es inútil, piensan que no se lo lee, pues yo les tengo que decir que los españoles sí se leen el boletín oficial del Estado, sí se lo leen. Y además encima tenemos a grandes periodistas que nos hacen unos grandes resúmenes, o sea que... También, aprovechando el estado de alarma, ya se ha hablado demasiado de este tema, pero me gustaría saber tu opinión, porque yo sé que tú eres una persona bastante mediática y que como político joven, porque tú eres una persona bastante joven, pues te implicas en las redes y estás en la última moda, por así decirlo, ¿no? ¿Has notado, y quiero saberlo de tu opinión, la censura que está habiendo a los medios de comunicación, televisiones, redes sociales, WhatsApp, etcétera? Me gustaría saber tu opinión porque creo que puedes aportar bastante y si esto tiene que ver también con el estado de alarma. Bueno, yo no sé si tiene que ver con el estado de alarma, pero sí te diré, y para que todos los que nos están oyendo, efectivamente me gustan las redes, me parece una comunicación entre el político y el ciudadano bastante directa y hablo con mucha gente a través de las redes y me comentan cosas. Fíjate si estamos ahora mismo en un estado censurado y controlado, que yo que soy senador por Gran Canaria, el vicepresidente segundo del gobierno, Pablo Iglesias, a mí me tiene bloqueado en todas las redes sociales. Me tiene bloqueado en Twitter, me tiene bloqueado en Facebook, me tiene bloqueado en todo. Porque debe ser que todo lo que digo y todo lo que opino, porque opino de todo y cuando les tengo que llamar mentirosos, les llamo mentirosos, pues debe ser que no le gusta y me ha bloqueado. Entonces, bueno, esto está muy bien, lo tendrá que explicar él a quién está bloqueado, pero después que a mí yo viese que me ha bloqueado, me entero que es que ha bloqueado a muchísimos políticos, sobre todo de mi partido y creo que también de Vox. Entonces, bueno, pues tendrá que explicarlo. Respondiendo a tu pregunta de los medios de comunicación, mire, yo soy soy secretario de la mesa de la Comisión de Control a Radiotelevisión Española, que es una comisión mixta Congreso-Senado, y es una comisión que su administradora única, Rosa María Mateo, lleva más de 1 año sin comparecer ante el control de los españoles. Porque claro, esto hay que decirlo. Muchas veces nos olvidamos que cuando estamos nosotros controlando al gobierno, son los españoles los que están controlando. Porque yo represento, a mí me votaron 97.000 personas en Gran Canaria y yo represento a esa gente. En verdad represento a todo Gran Canaria, porque Gran Canaria tiene 3 senadores, hay 1 del PP y 2 del PSOE. Yo represento. Por tanto,
porque vivimos en una democracia representativa. Y cuando yo le llamo a comparecer a Rosa María Mateo, oiga, venga usted, porque nosotros tenemos que hacerles muchas preguntas. Y tenemos que hacerles, por ejemplo, te pongo, ¿cómo es posible que haya un programa todos los días en Televisión Española en donde hay un programa que se llama Diarios de la Cuarentena, en donde sale el señor Carlos Bardem, muy conocido por, su talante y, digamos, su neutralidad política, y entiéndame lo que estoy ahora diciendo. Tiene una serie sobre la cuarentena, don Sergio, perdón. Claro, ahora tiene una serie, eso es lo que estoy explicando, en Gracioso. Donde en el primer capítulo sale lavando unas naranjas y la mujer le pregunta, ¿y por qué estás lavando las naranjas? Porque esto viene del supermercado y hay que lavarlo muy bien porque esto está lleno de bichos. Oiga, entonces usted le está metiendo, el ente público le está metiendo miedo a los ciudadanos de que lo que compran en el supermercado está contagiado. Pero no solamente se queda ahí, sino que dicen que, y me va a permitir, porque aquí voy a abrir comillas, refiriéndose a los niños, dice que los niños, abro comillas, son putas bombas que nada más acercarse a un señor mayor lo pueden tumbar. Eso se ha dicho en Televisión Española, la que pagamos todos. Entonces, bueno, pues tendrán que explicar, pero también tendrán que explicar esa subvención de 15 millones de euros que se le ha dado, por ejemplo, a las televisiones privadas, que por cierto no tienen más calidad de lo que ustedes están haciendo aquí, porque ustedes sin un euro público están haciendo ustedes periodismo, y sin un euro público ustedes están haciendo un servicio a la ciudadanía sin llevarse un duro. Lo mismo que hacen ellos. Lo que pasa es que ustedes son neutrales porque nadie les paga. Y entonces, claro, yo estoy muy, muy en contra de este tipo de subvenciones. Basta ya, pero ¿esto qué es? ¿Qué es esto que el gobierno esté pagando a medios de comunicación? ¿Pero esto qué es? ¿En dónde se ha visto? Aunque en Televisión Española manipulen de la manera que están manipulando. Y yo lo digo claramente, Televisión Española, Radio Televisión Española, el ente público, manipula todos los días los telediarios. Yo lo denuncio en mis redes sociales constantemente. Entonces, refiriéndome a eso, pues sí, creo que hay censura. Y creo que, y vuelvo a cuando empecé, nos llaman fachas. Pues mire usted, pues si me llaman facha, pues si quiere le hablo de mis abuelos, cómo corrían delante de los grises, escapándose de los grises cuando estudiaban en Madrid. Entonces a mí nadie me va a dar este tipo de lecciones, ¿no? Porque es que me parece un mantra tan, con perdón, tan cutre, que me parece un poquito como de mal gusto, ¿no? Pues si yo tengo que decir que la televisión pública manipula, y lo diré así de claro. A lo mejor aguanto poco en política por decir lo que pienso, pero lo voy a hacer siempre. Bueno, pues yo creo que para cerrar, ¿no? Un poquito. Sí, yo creo que las explicaciones de don Sergio han sido muy, muy clarificadoras, porque nos permiten situar un poco la decisión del Partido Popular en su contexto. Y yo a nivel personal, bueno, pues comentar que efectivamente el estado de alarma es un mecanismo excepcional. Ya tuvimos hace poco una entrevista también con un catedrático de La Laguna que nos habló perfectamente sobre el tema. Es un mecanismo excepcional que además puede ser sustituido por otra serie de instrumentos legales que podrían tener el mismo efecto para lo que se quiere, para los fines que se quieren lograr, pero no son tan lesivos como los ciudadanos, sobre todo con la libertad de expresión, uno de los temas que ha tocado nuestro senador, ha tocado la libertad de expresión, que a nosotros nos ha afectado en estos días. Hemos sido censurados por publicar un artículo en contra del Holodomor famoso de Ucrania de Stalin. Nos censuraron en Facebook por ser neutrales y no ser neutrales, ¿no? Esto del neutral, pero en fin. Y bueno, también sería menos lesivo probablemente para abordar una salida económica más rápida y más dinámica de la economía española, porque evidentemente las cifras son absolutamente aterradoras, ¿no? Bueno, pues yo creo que la entrevista ha estado muy ilustrativa, y simplemente pues nada, agradecer a don Sergio su amabilidad y bueno, pues nada, instarles aquí
invitarles a todos a nuestro próximo programa, a nuestra próxima emisión, y efectivamente lo hacemos con unos recursos limitadísimos, ¿no? Efectivamente, esto es un problema, el tema de la prensa, que hay que abordar, porque evidentemente ya no se trata de informar y con una cierta honestidad, sino simplemente esto se ha convertido ya en bandos que van pagados, ¿no?, por unos y por otros, y en fin, hay que meter mano en ese asunto, ¿no? Pues muchas gracias a ambos. Yo, por decir una cosita sobre los medios de comunicación, también hay que entender, y no es excusa, pero hay que entender que los medios de comunicación son empresas privadas que están subvencionadas normalmente por empresas privadas. ¿Qué pasa? Que muchas de esas empresas están cerradas, están inertes, y los medios de comunicación no están recibiendo ayuda, con lo cual es mucho más fácil que un gobierno te inyecte tantos millones de euros que tú lo único que tengas que hacer es copiar y pegar lo que te dicen, ¿no? Entonces, no es excusa, pero es humano entender que claro, la crisis es para todo, y para los medios de comunicación también, con lo cual son más influenciables más que nunca, ¿no? Por decir algo. Nosotros somos un medio humilde, que lo hacemos, cada uno tenemos nuestra profesión, lo hacemos porque queremos escuchar la verdad, y a veces es difícil encontrarla con tanto bulo y cabulo de lo que no es bulo, porque también hay noticias verdaderas que también dicen que son bulos y no es verdad, ¿no? Entonces yo creo que lo ha explicado Sergio muy bien, y yo me voy muy contento y con la lección muy aprendida. ¿Tú, David, también? Perfectamente, yo ya... Yo les quiero dar las gracias y darles la enhorabuena por esta iniciativa. Creo que son ustedes de verdad unos valientes al intentar meterse y buscar un hueco en el periodismo canario. No hay suficiente nunca periodismo, y quiero dar las gracias por haberme invitado, por dejarme este trocito de voz, además de una manera bastante coloquial y una manera bastante cómoda, que te dejan hablar, no te interrumpen, y creo que eso también, hombre, es verdad que no todos los programas tienen el mismo formato, pero es verdad que este tipo de formato es muy importante, porque a veces los ciudadanos buscan en YouTube, en Google, para informarse un poco de manera más calmada, ¿no? Y entonces creo que el medio de Internet, de las redes sociales, es primordial para este asunto. Y yo lo que sí que les voy a pedir es, uno, que me inviten otra vez porque voy a venir, eso es lo primero. Segundo, que hagan debates, porque a mí me encantan los debates. Y tercero, que no decaigan porque esto al principio, con perdón, pone mucho y luego va costando más trabajo, ¿no? Pues no decaigan. Cuentan con toda mi disposición 100%. Y de verdad que muchísimas gracias. Gracias a ti, Sergio. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias, David. Con estas palabras... Muy bien. Hasta la próxima. Muchas gracias, Sergio. Venga, hasta ahora. Venga, muchas gracias. Gracias.